Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir compartiendo su palabra, de seguir enseñando su palabra. Empezamos el año 2025 y tenemos que tener una expectativa en Dios, porque sus propósitos, antes anunciado por los profetas, está llegando en su cumplimiento. ¿Y cuál debería de ser nuestra actitud? Entregarnos más a Dios. Entregar nuestra vida a Dios. Quiero compartir en Lucas capítulo 10 y en su parte final, versículo 41 y versículo 42. Jesús hace una reprensión a Marta y es la reprensión que hace a nuestras vidas. Y Jesús le dice a Marta, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos afanes, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y el Señor Jesús explica que esa buena parte es la que quiere darnos a nosotros. Está disponible para usted y está disponible para mí. La buena parte que María había escogido era de estar a los pies de Jesús, escuchando su voz, escuchando sus enseñanzas. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo estaba el espíritu de María? Muy fortalecido al estar cerca de la presencia de Jesús, cerca de sus enseñanzas. Esto realmente es de poner mucha atención, mis amados hermanos, porque Jesús, en el contexto de los últimos tiempos, Él dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y Hebreos explica que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿habrá gente que esté escuchando mi voz? ¿Habrá gente que esté escuchando mi espíritu en sus vidas? Porque lo único que a nosotros nos va a dar fe es oír al Señor, estar cerca del Señor. Y era precisamente lo que María estaba haciendo. María estaba cerca de Jesús, a sus pies, escuchando sus enseñanzas. Y es eso lo que va a darnos fe a nosotros. Sin embargo, vemos lo contrario en la vida de Marta, afanada y turbada con muchos afanes. Y es que en esta última hora vamos a encontrar dos tipos de cristianos que están dentro de la misma casa, pero que unos están afanados y quizás van a estar afanados por cosas del mismo ministerio, como sucedió en Hechos 6, cuando los mismos apóstoles reconocieron que estaban descuidando la oración y el estudio de la palabra por atender las mesas. Se habían llenado de tanto activismo, de tanto afán, que habían descuidado esa buena parte que el Señor Jesús le había dicho a Marta con relación a María. Y los discípulos entendieron que estaban descuidando esa buena parte. Y es que lo mejor de Dios no son las cosas materiales. Lo mejor de Dios es acercarnos a sus pies día a día en una vida de oración. Pero van a haber muchos que van a estar afanados, turbados con tantas actividades y peor aún, con los afanes de esta vida, con los afanes de este mundo y descuidando su vida espiritual, descuidando esa relación íntima con Dios. Por eso mi exhortación es que empecemos este año y todo el año siendo fieles y constantes en la búsqueda de Dios. En el lugar secreto, aparta un lugar en tu casa, en tu habitación,
para buscar al Señor cada mañana, cada madrugada, cada noche con tu familia. Cuando tengamos la oportunidad durante el día de hacer un altar a Dios, busquemos a Dios. Es el tiempo de estar escuchando a Dios, porque es lo único que va a fortalecer nuestra vida, es lo único que nos va a dar paz en nuestra vida, en medio de los valles, en medio de las pruebas. Es el único lugar donde Dios nos va a encontrar personalmente para darnos dirección a nuestra vida, para fortalecer nuestra fe. Es importante asistir a la iglesia, muy importante. Reunirnos con el cuerpo de Cristo. Es importante trabajar en el servicio, en la obra de Dios. Es importante, pero más importante es que estemos en el lugar secreto, a los pies de Jesús, doblando nuestras rodillas, orando, intercediendo, clamando, porque es el único lugar en donde Dios va a hablarnos y va a fortalecer nuestra fe. Por eso Jesús dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y es lo que vemos. Aquellas personas que inclusive pueden estar en la iglesia, no tienen fe. No tienen una fe fortalecida. No tienen una fe genuina. No le creen a Dios. Por eso cuando el pastor da una directriz, cuando el pastor da una instrucción, no la creen. No tienen fe. ¿Y cuántas vidas que usted conoce, que yo conozco, que han ido perdiendo la fe? Y ya se alejan de la fe. Porque dejaron de buscar a Dios en el lugar secreto. Dejaron de buscar a Dios en oración. Y permitieron que la vida los llenara de afanes. Y recuerden la parábola de nuestro Señor Jesús, que comparó los espinos con los afanes de la vida y que habían ahogado la palabra. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos afanes. No es el año de afanarnos, no es el tiempo para estar afanado, es el tiempo para estar cerca de los pies de Jesús. Por eso es interesante lo que sigue, porque estamos leyendo Lucas 10, 41 y 42, la reprensión de Jesús a Marta, pero que espero que por el Espíritu también nosotros seamos de alguna manera amonestados, confrontados, instruidos, advertidos, si usted quiere. Y el siguiente capítulo habla precisamente lo que Jesús quiere que nosotros estemos haciendo, porque el siguiente capítulo en Lucas 11, en el contexto de una mujer afanada y turbada, pero también en el contexto de una mujer que está a los pies de Jesús. Jesús dice en Lucas 11:1, hablando Lucas, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Aconteció que estaba Jesús orando. Esa es la mejor parte, que estemos en un lugar orando, que estemos en un lugar comunicándonos con Dios, que estemos en un lugar muy cerca del corazón de Dios. Escoge un lugar en donde vas a orar. En tu casa, haz un apartado, haz un lugar íntimo, especialmente para buscar a Dios, para encontrarnos con Dios, para estar ahí en esa buena parte en donde vamos a recibir el aceite de Dios, para que nuestras lámparas estén siempre encendidas, para que nuestro espíritu esté ferviente, para que nuestra fe esté fuerte, escuchando la voz de Dios. Aconteció que estaba orando en un lugar Jesús. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan
enseñó a sus discípulos. Los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Fue tanta la presencia de Dios en ese lugar. Fue tan fuerte la unción de Dios en ese lugar que los discípulos desearon que Jesús les enseñara a orar, así como Él estaba orando. Obviamente Jesús les enseñó a ellos cómo orar. No solo de una manera literal, de una clase magistral, como se deja ver. Y cuando oréis, digáis, y Él empezó a dar la oración, patrón. Pero más que enseñarles eso, les dio un ejemplo de la importancia de orar. En otras palabras, Jesús no solamente nos está diciendo, aprendamos de María, que escogió la buena parte de estar a mis pies, sino que yo, como maestro, también les enseño de orar diariamente y de buscar a mi Padre Celestial. Qué importante es que no nos dejemos afanar por esta vida, porque van a ahogar nuestra fe, van a ahogar nuestra vida espiritual, van a ahogar nuestra vida espiritual. Por eso es importante que nos mantengamos en una comunicación íntima con nuestro Dios. Él quiere visitarnos, Él quiere encontrarnos en ese lugar secreto, en esa intimidad con Dios, para hablar a nuestras vidas, darnos consejos, siendo un atalaya. En el contexto del fin vamos a encontrar siempre que el Señor nos dice, velad y orad. Y esos dos conceptos van de la mano, porque cuando usted está orando, usted a la vez está velando por su vida, está velando por su familia, por sus hijos. Ahí usted va a encontrar entendimiento de lo que pudiera estar sucediendo con sus hijos, con su familia. Usted en ese lugar entenderá, comprenderá, como sucedió con Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando aquel rey pidió y la interpretación del sueño. Y Daniel le dijo, yo y mis amigos vamos a consultarle a Dios sobre el asunto. Y Dios fue fiel para revelarles el asunto. Un asunto que nadie podía interpretar, que nadie podía entender y comprender. Pero el Dios de Daniel, de Mesach, Abednego, ellos sí comprendieron. Ellos llegaron a comprender porque Dios les dio sabiduría y entendimiento. Y ese es el entendimiento que Dios quiere darnos a nosotros. Ahí, en esa vida de oración, ahí recibiremos sus mensajes de lo que Dios quiere hacer en mi vida, en su vida y en su familia y en su ministerio. Mi oración. Y cuando la Biblia dice, discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Déjeme decirle que la Biblia nos enseña a orar. Si usted se da cuenta, a la luz de lo que hablamos, ¿qué vamos a orar? Decirle, Señor, ayúdame a que los afanes no ahoguen mi fe. Señor, no permitas que los afanes ahoguen mi vida y la vida de mi familia. No queremos pasar tiempos como Marta, afanados y turbados, Señor. Señor, queremos ser como María, que estuvo a tus pies. Queremos, Señor, escoger la buena parte. Estar cerca de tu presencia, cerca de lo que tú quieres decirnos. Señor Jesús, queremos seguir tu ejemplo, porque tú buscabas un lugar, te apartabas todos los días a buscar la presencia de tu Padre Celestial. Ve cómo las Escrituras, a través de sus historias, nos dan una visión, no solo de lo que debemos de orar,
sino de lo que debemos de hacer. Pero antes de hacerlo, oremos, porque solo Dios puede poner el querer como el hacerlo. Señor, yo quiero ser como María. Quiero ser como Jesús, buscándote. Quiero ser como los discípulos que dejaron atrás los afanes congregacionales para dedicarse a una vida de oración y a una vida de estudio bíblico. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y donde vamos a conocer la verdad es en el lugar secreto, en la presencia manifiesta de Dios. Vamos a ser libertados de muchas ideas, de muchos temores, de muchas angustias que quieren apoderarse del ser humano, a consecuencia de vivir una vida enredada con tantos afanes. Hay tantas vidas que no solamente son esclavas de los afanes en sí, sino de los espíritus inmundos que llegan, porque recordemos que el príncipe de este mundo gobierna este mundo. El mundo que te quiere aprisionar con tantos afanes. Que Dios nos ayude y que este año sea un año en el cual podamos estar cerca de la presencia de Dios. Él nos llama a una nueva intimidad. Por su gracia correré para estar junto a Él. Él me puede cambiar y podré la carrera terminar. Que Dios bendiga sus vidas y que este mensaje, esta reflexión, este estudio pueda dejarles a ustedes un cimiento en sus vidas con relación a lo que Lucas 10, versículo 41 y 42 y Lucas 11, del 1 al 3, podamos entender que Jesús nos está llamando a una vida de oración, a una vida espiritual más cerca del corazón de Dios. Y nosotros vamos a enseñarles a otros también. Así como Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos, nosotros también vamos a enseñarles a otros por experiencia propia la importancia de orar y de estar cerca del corazón de Dios. Vamos a ver resultados de esa vida de oración en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida ministerial, pero también en nuestra vida familiar. Van a haber frutos de esa búsqueda, de esos encuentros con Dios. Tendremos una fe ferviente, una fe que otros no entenderán, que el por qué estamos haciendo tal cosa es porque lo hemos escuchado de Dios. Y muchas gentes quizás, qué absurdo, como absurdo pudo haber sido que los padres de Moisés dejaran ir al niño en una canastilla. Pero la Biblia dice que por la fe. Y es lo que va a suceder en este tiempo. Las personas que están cerca del corazón de Dios van a tomar decisiones trascendentales que inclusive personas de la misma iglesia y tu familia no entenderán por qué lo estamos haciendo. Es porque estamos siendo guiados por un Dios sabio. Y al final se van a dar cuenta que Dios estuvo en el asunto. Seremos salvos de muchas cosas que solo Dios, quien vive en el futuro, pudo verlo y hacerlo entender. Noé, por la fe, hizo el arca. Le decían que estaba loco. ¿Cómo está siendo posible eso? Pero por la fe. Porque Noé estaba en el lugar secreto. Porque Noé y su familia era una familia de oración. Y en ese lugar íntimo recibieron la revelación de hacer un arca, porque vendría un juicio para esa generación. No lo creyeron. Lo vieron como un hombre loco. Pero así es. Yo te invito a que estés cerca del corazón de Dios. Porque vendrán
y vienen tiempos muy difíciles que al menos que estemos cerca del corazón de Dios, vamos a poderlas entender y la gracia para hacerlas. Cristianos que están afanados y turbados, ni cuenta se van a dar de lo que está aconteciendo. ¿Cuántas familias afanadas y turbadas, como dijo Jesús? Como en los días de Noé, que se daban en casamiento, que hacían esto, que hacían lo otro, afanados. Y de repente le llegó el diluvio. Que Dios nos ayude para poder ver el corazón de Dios. Y solo quiero hacer un paréntesis. No es malo casarse. Si usted tiene planes de formar una familia este año, amén. Glorificado sea su nombre. Busque al Señor con su pareja para que Dios los bendiga grandemente y estén en el propósito de Dios. No estemos tan afanados. Sí, con responsabilidades de trabajo. Sí, con responsabilidades para la familia. Sí, atendiendo las necesidades de la familia. Pero en el lugar secreto, buscando a Dios con todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga.